Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el torneo internacional de Zurich 1953. 15 aspirantes al título mundial para encontrar al retador del entonces campeón del mundo, Miguel Boppini. Veremos a continuación otra interesante partida de la séptima ronda, donde se enfrentaron los grandes maestros Alexander Kotov con las piezas blancas, enfrentando al gran maestro estoniano ruso Paul Keres. Corresponde una apertura cerrada, defensa Grunfeld. El juego lo inicia Kotov con la movida C4. Keres contesta con caballo F6, D4, G6, caballo C3, alfil G7, G3, D5. Las blancas aún no desean jugar E4, pero como se verá, las negras transponen de la India de rey a la defensa Grunfeld. La próxima jugada blanca es lógica y permite a las negras tomar el peón C4, que se revela nada fácil de recuperar. Alfil G2, D por C4, dama A4 jaque, caballo F D7, E3. Kotov, comentaba David Bronten, hubiera debido continuar en estilo de gambito, con la jugada caballo F3, caballo C6, enroque corto, y tenemos la otra posibilidad era dama por C4, caballo E6, dama D3, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, si alfil por D4, alfil H6, con bastante interesante, una partida muy viva. Y al dama por D4, dama por D4, alfil por D4, caballo B5, con buena posición y compensación por el peón entregado. Y la otra continuación, 8, enroque corto, caballo B6, dama C2, una línea de pleno gambito, privilegiando lo que es el desarrollo. Pero jugaron E3, enroque corto, dama por C4, bueno, la idea, si uno hace un gambito, es mantener al rey, en este caso el rey negro, en el centro tanto tiempo como sea posible. Kotov trata de recuperar y recupera el peón al precio de 2 tiempos, pero estuvo a punto de costarle la partida, comentaba Bronte. C5, caballo F3, C por D4, caballo por D4, E por D4, no es mejor debido a caballo C6, D5, si alfil E3, caballo B6, dama D3, alfil F5 con juego mejor de las negras. Y a D5, caballo D, E5 también con juego superior negro. El rey blanco todavía está en el centro. Caballo por D4, caballo E5, dama E2, caballo B a C6. Las negras conciben un sacrificio posicional de peón. En lugar de ello, podrían haber elaborado un progreso táctico por medio de un rápido desarrollo de piezas, comentó Bronte. De esta manera, alfil G4, dama C2, caballo B a C6, caballo por C6, B por C6, con líneas abiertas y mejor juego de piezas de las negras. Ustedes pueden ver que el flanco de dama blanco está sin desarrollar y el rey todavía está en el centro. Son detalles importantísimos. Caballo B a C6, caballo por C6, y acá Keres se decide por esta jugada. Caballo D3 jaque. Keres no puede resistir la tentación de dar un jaque tan bueno, coronando el comando del caballo con la captura de dama y alfil.
La biografía de este corcel es, por otro lado, muy intensa. Realizó nada menos que 8 de las 15 primeras jugadas de la partida. Advierte en guardia, hackea, captura y por si esto fuera poco, crea una debilidad en C3. En otra partida esta hazaña hubiera sido suficiente. Sería muy bueno para las negras con clara ventaja posicional, comentaba Bronte, haber seguido este camino. B por C6, enroque corto, dama B6, torre D1, alfil A6, dama C2, torre A D8, con muy buen juego de piezas por parte de las negras. Caballo de 3 jaque, rey D2, una fría y precisa defensa. A cualquier otra jugada, como veremos, el peón B2 quedaría indefenso después de la jugada 16 y el rey se hallaría en mucha peor situación. Caballo por C1 jaque, caballo por D8, caballo por E2, caballo por B7, caballo por C3, B por C3, alfil E6. Una jugada que es una equivocación. Este tipo de posiciones está perdida para las blancas a pesar de su peón extra. Sus piezas menores se hallan desconectadas, su peón C es débil y sus torres estarán sujetas al ataque coordinado de los activos alfiles negros. Lo correcto hubiera sido aquí haber jugado alfil F5 a fin de mantener a las torres blancas alejadas de la columna B y amenazando al mismo tiempo con hackear en D8, alejando al rey blanco de su peón C3. ¿Ah? Comentario del gran maestro David Bronte. Entonces tenemos alfil E6 que se ve feo porque tapa el peón. Torre HC1, torre A C8. Por otro lado, las blancas no tendrían más remedio que en esta línea haber jugado E4, cerrando su propio alfil y facilitando las operaciones de su adversario. Después de la jugada realizada, Kotov iguala con notable habilidad al mantener su enfermizo peón, que seguirá en pie por mucho tiempo. Conduce la partida hacia una posición que se puede mantener equilibrada, pero en forma difícil. Alfil E6, torre H C1, torre A C8, torre C2, torre C7, torre A C1, alfil F5, torre B2, torre D7 jaque, rey E2, torre C8. El peón C está condenado. La única cuestión es saber si las blancas podrán conseguir alguna compensación a cambio de su captura. Pueden arreglársela, por ejemplo, para cambiar su caballo por un alfil o cambiar todas las piezas menores. Esta infrecuente línea de apertura derivó a situaciones tan complicadas que ambos contendientes se encuentran ya en apuros de tiempo, comentaba David Bronte. Y el apuro de tiempo generalmente hace cometer errores. Torre B3, alfil G4, jaque, alfil F3, alfil por F3, rey por F3, torre D, C7, C4. Una bonita jugada. La idea de las blancas es entregar el peón para cambiar una torre mientras que la otra gana tiempo para atacar el peón negro de A7. Torre por C4, torre por C4, torre por C4, torre A3. H5, torre por A7. Todo el mundo captura peones en apuro de tiempo, comentaba Bronte. A la jugada H4, para no permitir G5 del negro, vendría torre C7, torre por A7, rey H7, A4, alfil C3, y las blancas no pueden liberarse de la clavada a menos que entreguen el peón, en cuyo caso se producirían unas tablas inmediatas. Quedarían 4 contra 4 peones en un solo flanco. Torre por A7, G5, caballo A5,
torre C2, caballo B3, G4 jaque, rey G2, E6, A4, alfil H6, rey F1, porque si no venía alfil por E3, torre B2, torre B7, torre B1 jaque, rey G2, torre B2, rey F1, torre B1 jaque, rey G2, torre B2, caballo C5. El espíritu de lucha triunfa sobre la razón. Kotov desdeña unas tablas seguras solo para llegar a otras dignas de un final artístico. 20 jugadas más tarde, comentó Bronte. El vencedor es el arte del ajedrez. Debido probablemente a los apuros de reloj, las blancas no se percatan que es posible tomar el peón blanco de E3. Torre C2, caballo E4, alfil por E3, rey F1, alfil D4, torre D7, E5, torre D8 jaque, si torre D6, F5, torre D8, rey F7 y estaríamos en presencia de unas tablas. ¿Ah? Entonces, torre D8, perdón, estaríamos en presencia de un escape. Ganarían las negras, el rey logra escapar. Entre E6 y D7 y E7, esa casilla. Entonces, torre D8 precisa, para no equivocarse, rey G7. Y ahora, torre D6. La belleza de esta jugada puede verse en la línea principal. Si ahora el negro juega F5, vendría torre D7 jaque, rey F8, caballo F6 y es tabla. Porque si torre por F2 jaque, rey E1, y acá ustedes se cuentan, el blanco tiene tablas con caballo H7 jaque, rey E8, caballo F6 jaque, tiene que volverse a rey F8 y después no hay forma que escape porque al jugar, por ejemplo, después de caballo F6, en esta posición, el rey negro no puede acercarse a la torre y el blanco mantiene esta posición de jaque permanente con caballo H7 jaque, porque si el rey se va a G8, usted le hace caballo F6 jaque, y si el rey se va a H8, torre H7, mate, el famoso mate árabe. ¿Ah? Por lo tanto, tendría que derivar entre las casillas F8 y E8, y siendo tablas porque el caballo cuando jaquea en F6 sostiene la posición de la torre en D7. Es una interesante posición de final de partida. El signo de admiración lo merece no solo esta jugada, dice, sino también la anterior con que las blancas forzaron al rey negro a subir a la séptima fila. Si las blancas hubiesen jugado inmediatamente torre D6, que sería esto lo que vimos en delante, con el rey negro en G8, las negras podrían haber ganado con F5, torre D8, rey F7. Y se escapa, como les menciono, por la casilla D7, donde la torre ya no tendría la posibilidad de hackear en D7. Entonces,
Pero si ahora tratan de llevar su rey a F7, a fin de evitar el jaque perpetuo, pierden su peón F. Veamos. Torre E7, rey G6, torre E6 jaque, rey F7, torre F6 jaque, rey E7 y torre por F5. Para la realización práctica de esta idea, las blancas especulan con el hecho de que F7 está ocupado por el peón. Un detalle muy interesante. Torre A2. Habiendo eludido las amenazas más peligrosas, el resto no es ya tan temido para las blancas, que entregan su peón A, conquistan el contrario de H5 y consiguen un empate, como veremos a continuación. A5, torre por A5, caballo F6, rey F8, caballo por H5, rey E7, torre C6, F5, caballo G7, E4, defendiendo el peón con la torre, torre C7 jaque, rey F6, caballo H5 jaque, rey E5, torre C2, torre A1 jaque, rey G2, torre A3, caballo F4, torre F3, H3, G por H3, caballo por H3, torre A3, caballo F4, rey F6, torre C6 jaque, rey E7, torre C4, alfil A7 y tablas, ya que la posición es imposible de forzar. ¿Ah? Una bonita partida, interesante apertura, donde siempre por transposición de movida podemos llegar a otro tipo de esquema de juego donde probablemente el rival no pretendía jugarlo, pero en este caso derivó en una interesante final de partida con ambición de juego por ambos lados. Quizás las mejores posibilidades estuvieron de parte de Paul Keres, pero nos permitió justamente ver una interesante defensa por parte de su rival en una apertura que siempre es complicada, la defensa Grunfeld. Bien, nos estaremos viendo prontamente con más partidas de este interesantísimo torneo de Zurich, allá jugado por el año 1953. Esta ronda, la séptima, fue jugada el 9 de septiembre de 1953. Hasta pronto.